Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y en el día de hoy conversaremos sobre la rehabilitación a distancia y los beneficios que ésta otorga a los pacientes. Para la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación a distancia ha sido considerada como un servicio esencial durante la emergencia sanitaria, especialmente para mantener y optimizar el estado funcional de las personas mayores con enfermedades crónicas y quienes han enfrentado el COVID-19. La rehabilitación a distancia no solo implica la entrega remota de diferentes servicios de rehabilitación a través de la tecnología y comunicaciones, sino que además incorpora otros aspectos de la telesalud que vamos a conocer hoy en este espacio dirigido para todo el público que hoy día nos acompaña. Por esto mismo, hoy nos acompaña la doctora Lorena Prado Pacheco, médico fisiatra del Servicio de Salud Araucanía Sur y asesora del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad del Ministerio de Salud. Bienvenida, doctora, gracias por conectarse con nosotros en el día de hoy. Y antes de comenzar, para darle el pase, les recuerdo a todos los que están conectados que el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas o comentarios, los cuales serán respondidos por nuestra invitada al final de la conversación. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos esta tarde y hablar sobre este tema muy importante y que ha tomado mucha relevancia durante el periodo de la pandemia, ¿cierto? Que ha sido la rehabilitación a distancia. Partiendo con esta pregunta, ¿qué es hoy día la rehabilitación a distancia? Bueno, sí, la verdad es que ha tomado harta relevancia y los equipos han ido buscando su forma, ¿no es cierto?, de poder entregar este proceso de rehabilitación a distancia, ¿ya? Principalmente la rehabilitación a distancia es una estrategia más para poder entregar servicios de rehabilitación a los usuarios que lo necesitan, ¿ya? Y principalmente tiene algunas características que son personas que están ubicadas en distintos lugares geográficos, ¿no es cierto?, y que usan tecnologías de la información, computacionales, ¿no es cierto?, dispositivos, conexión a internet, para poder comunicarse y hacer estas intervenciones de rehabilitación, ¿ya? Y es una modalidad más de intervención que se está tratando de implementar en los distintos servicios de rehabilitación, ¿ya? Así como se entrega la atención presencial, en algunos lugares en domicilio, ¿no es cierto?, tenemos como una estrategia más la rehabilitación a distancia. Desde el Ministerio se ha ido tratando de, en la medida que esto tuvo que tomar, digamos, un camino propio, ha ido entregando algunos lineamientos y protocolos, porque la idea es que esto se quede como una forma permanente de opción de atención para los usuarios. ¿Qué enfermedades, doctora, pueden tratarse a través de esta modalidad remota de atención? Bueno, la verdad es que hay una amplia gama de patologías que pudieran beneficiarse, ¿ya? Hay algunas que se benefician solo de la rehabilitación a distancia, otras que pudieran beneficiarse más de una modalidad mixta, ¿no es cierto?, algunas sesiones presenciales, otras a distancia. Y pre-pandemia ya se habían hecho algunos estudios, sobre todo a nivel internacional, que habían demostrado buena evidencia para ciertas patologías, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, los TEC, alguna fractura de extremidad superior principalmente, prótesis total de rodilla y de cadera, ¿ya? Y también se ha visto en las patologías que son producto de largas estadías en la unidad de paciente crítico, como los post-COVID, digamos, que también se han beneficiado, ¿ya? Ahora, siempre es evaluando un poco la seguridad del usuario, obviamente, ¿no es cierto?, porque hay ciertos trastornos que no pueden ser atendidos a través de esta modalidad. Y ahí donde usted dice no todo puede ser atendido por esta modalidad, ¿entra también el tema de la edad? ¿Sirve para todas las edades esta modalidad de atención? Sí, sirve para todas las edades, pero siempre hay que tener la consideración que en algunos grupos etarios y también en algunas patologías se va a requerir que haya un cuidador que acompañe este proceso de rehabilitación. Por ejemplo, igual se puede hacer en niños, ¿no es cierto?, pero obviamente va a tener que tener la mediación de un adulto para toda la implementación de la tecnología y asistirle a los ejercicios. Lo mismo con grupos etarios más avanzados, por ejemplo, adultos mayores que de repente no tienen tanto manejo de la parte tecnológica, también ahí con la presencia de un cuidador se puede hacer la estrategia. Usted ya nos adelantamos un poquito que cierto, para poder llevar a cabo esta modalidad se necesita de la ayuda, de la asistencia de algún adulto o de algún acompañante. ¿Cómo funciona en la práctica, en el día a día, la rehabilitación a distancia? ¿Cómo lo ve usted en los pacientes que han
tomado esta modalidad de atención? Sí, la verdad es que, bueno, como todo proceso de rehabilitación, ¿no es cierto?, existe una evaluación inicial que es presencial, en que el tratante conoce al usuario, hace toda la evaluación, ¿no es cierto?, de la condición, ya sea física o también su condición social, y en base a eso elabora un plan de tratamiento integral, y dentro de este plan se considera bajo qué modalidad se va a entregar la rehabilitación. Entonces, hay que evaluar ciertos aspectos, ¿no es cierto?, para ver si la persona cumple condiciones para poder hacer rehabilitación a distancia y se le puede ofrecer esta modalidad, ¿ya? Y eventualmente hay algunos usuarios que, como les decía, pueden requerir de algún apoyo porque no pueden hacer la rehabilitación solo, ¿ya? Otros usuarios sí van a poder hacer esta estrategia de rehabilitación a distancia sin necesidad de un cuidador, pero hay ciertas condiciones que van a requerir. Para aquellas personas que nos están acompañando hoy día y nos están escuchando, ¿la rehabilitación o es comparable la rehabilitación a distancia versus la presencial? Sí, en realidad para algunas ciertas condiciones todavía esto está como en avance, pero hay condiciones de salud que se han estudiado y que sí se ha demostrado que es equivalente, ¿ya? Obviamente siempre van a necesitar la evaluación, ¿no es cierto?, del profesional primero presencial, porque hay ciertas condiciones, por ejemplo, personas que están iniciando recién su proceso de caminar, ¿no es cierto?, o que están en un proceso de instalación de una prótesis, por decirlo así, o dificultades muy severas de tragar, que van a requerir que inicialmente el proceso sea con el profesional ahí, digamos, directamente, ¿ya? Pero sí hay algunos aspectos de condiciones de salud en que ha sido muy comparable la rehabilitación a distancia versus la presencial. Doctora, ¿y cuáles son los requerimientos necesarios o básicos para poder acceder a esta estrategia de rehabilitación para aquellos que nos están escuchando y probablemente, ¿cierto?, les gustaría o son, digamos, están dentro de este grupo que pudiera acceder a este tipo de rehabilitación a distancia? Sí, la verdad es que hay como hartos aspectos que es necesario considerar. Primero tenemos como la condición de salud, si esa condición de salud y los diferentes aspectos que varían de individuo a individuo, ¿no es cierto?, son beneficiados para hacer rehabilitación a distancia y también que sea de una forma segura, ¿no es cierto?, porque siempre tenemos que estar cuidando de no tener algún accidente. Después tenemos que evaluar que el profesional y el usuario que va a hacer esta estrategia de rehabilitación a distancia tenga las condiciones tecnológicas para poder hacerla, ¿no es cierto? Tenga acceso a un computador, una tablet, un teléfono inteligente, que tenga también conexión a internet que sea estable y también que tenga los conocimientos, digamos, para poder hacer esta conexión, ya sea el propio usuario o, como decíamos, un tercero que lo apoye para hacer esta modalidad. Y acá, doctora, usted hablaba, ¿cierto?, de conexiones, del uso de tecnología, y pensando, por ejemplo, en aquellos grupos o en aquellas personas de más edad, ¿cierto?, que probablemente les dificulta mucho más el acceso y el cómo, ¿cierto?, funcionar con las tecnologías. ¿Cómo pueden acceder estas personas que no tengan conocimiento en plataformas o tecnologías de la información a la conexión? Sí, la verdad es que, bueno, se han tratado de ir ocupando plataformas o tecnologías que sean como bien accesibles, ¿ya? La mayoría de las plataformas que se está tratando de utilizar se funcionan a través de un link, o sea, la persona le llega por correo electrónico, por un mensaje, un link, y solo se conecta ahí, no es necesario descargar una aplicación o algo que pudiera ser un poco más engorroso. De todas maneras, está esta posibilidad de que alguien que conoce más o que tiene más conocimiento de tecnología, ¿no es cierto?, asista a la persona. Pero también no hay que prejuiciarse, muchas veces uno cree que, no sé, por la gente de mayor edad o a lo mejor más rural no tiene tanto conocimiento, pero a veces es un prejuicio y la gente puede acceder fácilmente a estas tecnologías. Y lo que más de repente dificulta un poco son las conexiones a internet, que eso a veces falla un poquito en las zonas rurales, ¿no es cierto? O incluso dentro de las ciudades a veces no son tan estables las conexiones o los planes de datos que tiene la persona para poder hacer estas conexiones. Doctora, ¿y cómo las personas van cuantificando los avances que van, ¿cierto?, obteniendo a través de esta modalidad de atención? Sí, bueno, como les decía antes, siempre se recomienda como que las evaluaciones iniciales sean en forma presencial, ya sea hecha en el establecimiento de salud o quizás en el domicilio del usuario, cosa de conocerlo y ahí en todo proceso de rehabilitación existen escalas que se van aplicando para medir los resultados.
En esto también, yo aplico escalas de evaluación de acuerdo al problema de salud que tiene la persona y se cuantifica, digamos, sus problemas que tiene o los avances o lo que puede hacer y lo que no. Y esas escalas se repiten después de cierto número de sesiones, se vuelve a citar la persona presencial, se vuelven a aplicar las mismas escalas y uno ahí va midiendo cuánto va avanzando, cuánto no, si se detuvo el avance, si todavía tiene por avanzar y uno va a hacer más sesiones. Entonces es un proceso, por eso es que es un proceso de rehabilitación, porque uno va avanzando un poco, mide resultados, ve si necesita avanzar más, eventualmente hacer algún cambio, modificación en lo que se había planteado inicialmente de objetivo. Y esto todo, obviamente, conversado con el usuario y de acuerdo con él. ¿Y esta estrategia es solo para la atención médica o se va complementando con otras especialidades y otras, digamos, profesionales de la salud? No, la idea es, por lo menos como equipo de rehabilitación, nosotros trabajamos como bien multidisciplinariamente, como se llama en el fondo, que somos muchos profesionales los que estamos interviniendo, ¿ya? Y la rehabilitación a distancia está focalizada, digamos, para que se haga por ejemplo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, ya el médico general o fisiatra. En el fondo, como es una tecnología de la información y uno a través de eso va haciendo, digamos, las distintas modalidades de atención, porque, por ejemplo, a través de rehabilitación a distancia se puede entregar una educación, por ejemplo, formal a la familia, o se puede entregar una evaluación que yo le quiera hacer al usuario, o sesiones de rehabilitación, entonces es como un espectro amplio que se puede utilizar. Doctora, y desde su conocimiento y de su experiencia, usted en los establecimientos de salud, hoy día se está trabajando con rehabilitación a distancia, en la actualidad, ¿conoce las experiencias en distintos establecimientos de esta modalidad de atención? Sí, la verdad es que en el país, como conversábamos al principio, ¿no es cierto?, a raíz de la pandemia y que se tuvo que suspender la atención presencial, como que surgieron muchas necesidades de mantener el contacto con los usuarios, porque habían personas que estaban haciendo su proceso de rehabilitación, digamos, y hubo que dejar de atenderlos de cierta forma, entonces se buscaron esta otra estrategia, ¿ya? Lo que se ha ido haciendo en el tiempo y lo que está impulsando el ministerio es como un poco darle más formalidad, ¿no es cierto?, a estas estrategias, porque en un principio se usaron vías un poco más de redes sociales o informales para hacer el proceso, pero la idea es que utilicemos plataformas más seguras. Entonces, en este sentido, el Ministerio está desarrollando ya desde el año pasado un plan piloto de rehabilitación que partió con 3 establecimientos, pero en este momento ya hay establecimientos a lo largo de la mayor parte del país que se están sumando a esta estrategia de rehabilitación, ¿ya? Que en el fondo el Ministerio elaboró protocolos, como les comentaba, dio soporte tecnológico en los establecimientos que se necesitaba y también se están entregando plataformas para poder hacer digamos, sesiones de rehabilitación en forma segura, ¿ya? Ahora, lo mejor es acercarse a las personas que estén interesadas, como acercarse a su establecimiento de salud y preguntar si pueden optar a esta estrategia como digo, de rehabilitación a distancia. Pero la mayoría de los establecimientos del país están desarrollando de una u otra forma la estrategia de rehabilitación a distancia. Y para aquellas personas, doctora, que durante su proceso de rehabilitación surge algún inconveniente y no pueden continuar con esta modalidad eh, por cualquier motivo, ¿cierto?, que se presente durante, ¿cierto?, este proceso, ¿cómo ustedes lo hacen para integrar nuevamente a otro tipo de rehabilitación? Sí, ahí como comentábamos, como la idea es que sea una modalidad más, o sea que yo tengo atenciones presenciales, atenciones a distancia, entonces existen criterios de seguridad porque también al momento que no está presente el terapeuta, ¿no es cierto?, interviniendo con el paciente, tienen que haber ciertas condiciones de seguridad en el ambiente para que no le vaya a pasar nada al usuario que está haciendo, y si ocurre cualquiera de estos eventos o en las evaluaciones que se van haciendo, se determina que el usuario, por ejemplo, no está avanzando o requiere trabajar algo más específico, la idea es que ese paciente pasa a la otra estrategia de atención en rehabilitación, que sería, por ejemplo, una atención presencial, o se puede cambiar a lo mejor una modalidad mixta, en que yo algunas cosas las intervengo a distancia y otras cosas en forma presencial, ¿ya? Ahora también como esto, para hacer esta modalidad a distancia se requiere el consentimiento del usuario, ¿no es cierto? La persona tiene que estar de acuerdo en hacer esta modalidad, también en algún momento la persona podría manifestar también que a lo mejor quiere pasar a la rehabilitación presencial o proponerle a su tratante que quiere pasar a rehabilitación a distancia. En el fondo es un proceso como dinámico, ¿ya?
Perfecto. En ese sentido, entonces, la persona podría optar a ambas modalidades o si en algún momento no quiere o quiere desistir de la modalidad a distancia, puede volver a la modalidad presencial, ¿no? Claro, claro. La idea es siempre conversar con el usuario porque, como les decía, tiene que reunirse estas características. Yo a lo mejor puedo querer que me intervengan a distancia, pero no cumplo las características de seguridad o de salud para hacerlo, y viceversa también. Entonces, pero sí, si la persona, uno evalúa que requiere un cambio de modalidad, esa posibilidad siempre está. No es que yo voy a tener que terminar obligatoriamente mi proceso a distancia. Súper, doctora. Nos han llegado algunas preguntas desde el chat que queremos compartirle. En algún momento usted lo ha mencionado y es probable que a lo mejor, ¿cierto?, se han ido conectando y no han escuchado, ¿cierto?, las respuestas que usted nos ha entregado. Dice, doctora, estuve en la UCI por COVID-19 y ahora me han quedado algunas secuelas importantes. ¿Podría hacer uso de este tipo de rehabilitación tomando en cuenta que mis piernas son las más afectadas? Sí, sí, como conversábamos, la rehabilitación de las personas que han pasado por UCI, la verdad es que el espectro de complicaciones que desarrollan es bien amplio, desde cosas que son a veces olvidos, problemas de memoria, ¿no es cierto? Incluso a veces temores, ansiedades, hasta cosas más físicas, como decía, ¿no es cierto? Dificultades para mover las piernas y todo eso. Puede optar a la modalidad, ya es importante evaluar qué tanta severidad hay en esta dificultad, porque como les decía, sobre todo cuando la persona está iniciando recién sus procesos de recuperación de la marcha, a veces no pueden ser intervenidas a distancia porque requieren que el profesional esté ahí al lado de él para hacer más segura la intervención. Entonces, pero sí podría optar a ese u otro, como yo les contaba, a veces puede ser que yo, no sé, rehabilite la marcha en forma presencial, pero trabaje a lo mejor lo cognitivo o dificultades en el habla, las pueda trabajar a distancia. Entonces puede ser también una modalidad mixta. Nos preguntan también si se puede especificar cuáles patologías, enfermedades, ¿cierto?, no pueden ser tratadas a distancia. O sea, ¿cuáles son casi de exclusividad presencial o puede darse esta modalidad mixta? Sí, principalmente patologías que tengan compromisos muy severos, ¿ya? Más que a lo mejor una condición de salud en específico, son como el espectro, digamos, que desarrolla. Porque yo, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente vascular, ahí, y es leve o moderado, está logrando caminar, pero tiene cierta dificultad, pudiera ser rehabilitado a distancia. Pero si el paciente no está logrando y lo que vamos a tener que empezar a rehabilitar es que él se ponga de pie, que pueda mantener equilibrio, ¿no es cierto?, que pueda hacer marcha, eso probablemente sí tenga que ser presencial, ¿ya? Igual, por ejemplo, les decía, las condiciones de rehabilitación de la marcha en un paciente que se pone una prótesis por primera vez. Yo, un paciente que se está instalando una prótesis por una amputación, no lo puedo tratar a distancia en una primera etapa porque requiero que el tratante esté ahí, ¿ya? Algunas condiciones, por ejemplo, patologías dolorosas, en que también el usuario no logra hacer la movilidad en forma activa él, o no tiene una persona que lo asista en forma adecuada, también probablemente va a requerir. Entonces, más que una enfermedad en sí misma, son como los aspectos de la condición de salud que tiene la persona. Otra pregunta que nos llega, doctor, dice, en caso de cumplir con los requisitos para sumarse a la rehabilitación a distancia, ¿se necesita algún tipo de herramienta o ayuda extra, o es algo más enfocado para que el paciente lo haga solo, sin necesidad a lo mejor de una órtesis, de algún tipo, ¿cierto?, de pesas y artículos que necesite utilizar en la casa? Sí, en general lo que se hace es como planificar, de fondo, como esto es parte del proceso de rehabilitación, no es que yo le envíe un video y que lo haga solo como pueda, digamos, sino que está asistido permanentemente por el profesional, y generalmente lo que se hace es que se planifica. Le dicen, por ejemplo, en la siguiente sesión voy a necesitar que tenga una botella de agua porque vamos a trabajar con peso. Se buscan cosas que estén en la casa, ¿ya? O tratar de conseguir una banda elástica, cosas que sean de fácil acceso a las personas, porque se hace considerando que la persona está en su domicilio y no va a tener los mismos implementos. Ya cuando yo requiero ya cosas más avanzadas o cosas de gimnasio, eso debería ser tratado en forma presencial, ¿ya? Hay usuarios que gestionan o se consiguen cosas más pesas, digamos, balones o cosas para trabajar en los que puedan, pero no es exigible, digamos, siempre se trata de adaptar a lo que tenga el usuario. Y como les decía, siempre se va anticipando, o sea, vamos a ocupar para la próxima sesión, tener estas cosas, y se va adaptando si es que no la tienen.
y para algunas cosas específicas sí se requiere como que haya otra persona, por ejemplo, que lo asista en el movimiento, para que la persona pueda hacer mejor la condición, digamos, pero igual eso siempre se va conversando. Otra pregunta que nos dice, ¿el tiempo de rehabilitación entre esta modalidad presencial y remota es la misma o a distancia es mucho más lento el proceso de rehabilitación? Nosotros hemos visto que por lo menos los que hemos trabajado han avanzado como de la misma forma, ¿ya? Incluso se ha planteado hacer como entre 10 y 20 sesiones. Habitualmente las sesiones de rehabilitación son de 10, se hace una reevaluación y se ve si se prolonga. Aquí establecimos más o menos los mismos tiempos para ver los avances. Porque un usuario que no logra avanzar en ese tiempo probablemente requiera una reevaluación para ver si en el fondo requiere cambio a modalidad presencial o hay que modificar los objetivos que uno se planteó. Entonces, los tiempos son más o menos similares y los pacientes que logran buena adherencia y van avanzando con las sesiones digamos, en la forma que corresponde, ven los beneficios en un tiempo acotado, digamos, en un tiempo promedio de rehabilitación. Los procesos de rehabilitación en sí no son cortos, son a veces prolongados, sobre todo en déficit más severo, entonces también no pensamos que en 2 o 3 sesiones voy a estar en óptimas condiciones. Otra pregunta que nos llega, o lo comentó usted dentro de su respuesta, pero nos preguntan nuevamente, ¿a quiénes deben acudir o dónde se solicita este tipo de rehabilitación? Sí, ahí en sus establecimientos de salud al que pertenecen hay que preguntar en el fondo si se está entregando esta modalidad. Como les decía, la mayoría de los establecimientos tienen algún tipo de estrategia, ya sea para ciertas condiciones de salud o ciertos profesionales que están entregando la estrategia de rehabilitación, muchas veces está mixta, pero habría que acercarse al establecimiento de salud y consultar si ellos tienen opción. Ahora, como les decía, esto siempre es posterior a una evaluación, o sea, existe una evaluación que es presencial en que el tratante ve qué condición tiene el usuario y si puede optar a esta modalidad. Perfecto. Doctora, ¿cómo ha sido la acogida que usted ha visto desde el punto de vista de usted como profesional, del equipo de salud, de las personas, de los pacientes, ¿cierto? Que han optado por esta modalidad, que claramente el COVID, ¿cierto? Ha traído y que probablemente antes las personas, los pacientes eran mucho más reticentes a optar por este tipo de modalidades, ¿cierto? Y hoy día es probable que muchos la prefieran. ¿Cómo ha visto usted la acogida de todos aquellos pacientes, sobre todo de las regiones, de los lugares más apartados, que han podido optar a esta modalidad y se han mantenido en contacto con sus equipos de salud durante este periodo? Sí, la verdad es que lo ven como un gran beneficio. Los usuarios que se han incorporado a la modalidad se sienten como más acompañados en este proceso, porque en algún momento la gente quedó como un poco a la deriva, por decirlo así, porque tenía que buscar de sus propios medios, digamos, los procesos de rehabilitación, y este es un acompañamiento que es regular, entonces ellos en general esperan que llegue la siguiente sesión para realizarla, para ver a sus tratantes. De repente teníamos la inquietud si en esta modalidad de distancia se iba a perder un poquito la relación como tratante-paciente, pero no ha ocurrido eso. Se sienten muy identificados con su tratante y nosotros también como tratantes un poco que nos metemos a la casa de la persona también. Entonces, es conocer otro ambiente que uno cuando el usuario viene acá no conoce a lo mejor mucho el ambiente social, quienes lo acompañan, si tiene una mascota, ¿no es cierto?, cómo es su hogar, y eso también ha servido para interactuar más con los usuarios. Doctora, ¿y cuál ha sido, o más bien, ha sido muy difícil para, como lo decía usted, esto de entrar un poco en las casas de las personas a través de esta modalidad de atención? ¿Ha sido muy difícil para el equipo de salud adaptarse a esta nueva modalidad de atención? ¿Cuáles cree usted que han sido las barreras o los facilitadores para poder llevar a cabo la rehabilitación a distancia? Sí, la verdad es que hay un poco de todo. Hay gente que como que se abrió mucho, digamos, a incorporar esta tecnología y a tratar de ofrecerla a la comunidad. Y han habido otros casos en que se ha mostrado como un poco, les decía yo, un poco como de prejuicio, de prejuzgar que esta persona no va a tener a lo mejor las competencias para conectarse, que a lo mejor va a ser difícil que haga el ejercicio, pero en la medida en que se van incorporando van viendo que sí hay resultados, que sí la persona
se empodera un poco más de su proceso de salud también, no depende tanto del usuario, o sea, él tiene que hacer su proceso y tiene que seguir la instrucción a distancia y no está ahí al lado del tratante para hacerle el movimiento, para hacerle la actividad que le está pidiendo. Entonces también eso beneficia que el usuario se empodere de su propia rehabilitación. Y yo creo que en ese sentido los profesionales que se han ido incorporando han visto también ese beneficio y han visto que es una modalidad que otorga resultados, que también era a lo mejor un prejuicio que podía existir, que a lo mejor los resultados no eran tan buenos, pero como les digo, seleccionando bien qué usuario, qué condición de salud, qué aspecto de la patología yo voy a intervenir a distancia, se ven buenos resultados. Y desde el punto de vista de la experiencia que ustedes han vivido en el establecimiento, ¿cierto? En la Araucanía Sur, ¿cuáles han sido los resultados que han obtenido ustedes por ejemplo, en el aumento de las atenciones remotas? ¿Ha sido para ustedes, ha habido un cambio, ha habido un antes y un después, ha habido un aumento de estas atenciones y de la preferencia de ellas? Sí, la verdad es que lo que por lo menos a nosotros nos pasó acá, que tuvimos mucho brote de COVID, por decirlo así, entonces como que todo el recurso se fue como hacia la atención hospitalaria, entonces veíamos que nuestra población, digamos, de usuarios que ya estaban de alta, estaba como un poco descubierta, entonces esta fue una oportunidad de que los usuarios también a veces tenían miedo de acudir al establecimiento de salud, entonces fue una oportunidad de seguir dándoles la mano, de estar presente con ellos, digamos, y tener esa posibilidad de, si que, bien que el usuario no viniera permanentemente al establecimiento de salud, nosotros igual pudiéramos estar otorgando, entonces igual daba una satisfacción personal de poder estar haciendo algo por esos usuarios que en algún momento quedaron un poco descubiertos de sus procesos de rehabilitación. Y desde el punto de la evaluación de la modalidad de atención, doctora, ¿cómo la evalúa usted? Como esta cierta modalidad que hoy día ha crecido mucho en su demanda, pensando, ¿cierto?, en las redes asistenciales que han ido desarrollando, como decía usted, a los cuales se le han ido otorgando habilitantes tecnológicas para poder implementar estas modalidades de atención. ¿Cómo usted ha visto la evaluación en estos 2 años prácticamente de pandemia? Sí, yo creo que es una muy buena modalidad y que idealmente que la vayamos incorporando, como decía, como una estrategia más, porque en un momento, claro, hagamos telerehabilitación porque los servicios estaban cerrados, pero ahora que en el fondo se han ido abriendo, la idea es que también podamos darle acceso a esos usuarios que a veces tenían que viajar horas, ¿no es cierto?, para poder llegar al centro de salud, con las esperas que involucra, a veces tenían una locomoción diaria para ir y otra para volver, entonces yo creo que es una oportunidad también para poder facilitarle la salud y la rehabilitación a esas personas que a veces están más lejos. A lo mejor el que vive cerca del centro de salud puede venir presencialmente, pero a ese que le costaba más poder ofrecerle alguna alternativa y no en el fondo que tenga que hacer un tremendo costo. Entonces yo creo que es importante cómo nosotros vamos a ir desarrollando en el futuro mantener esta estrategia en el tiempo, digamos, como les decía yo, como una intervención más, así como elijo atenderlo presencial, lo puedo elegir atender a distancia a ese usuario. Súper, doctora. Para ir cerrando, ¿cuáles podrían ser sus palabras para aquellas personas que a lo mejor sienten algún temor, miran con un poco de distancia este tipo de modalidad de atención y que probablemente se la han ofrecido, no la han aceptado, ¿cierto? Por todas aquellas cosas que usted mencionaba. ¿Qué palabras podría entregarle ustedes a aquellos que nos están escuchando hoy día y que instarlos a que esta es una nueva modalidad de atención que se está desarrollando, ¿cierto? Y a la cual pueden acceder hoy día de forma gratuita? Sí, yo creo que, bueno, instarlos un poco a confiar también en que estos procesos son igual individualizados, igual como en la atención presencial, o sea, los tratantes van a ir evaluando en sesión a sesión si el paciente va avanzando, si no, ¿no es cierto?, si hay que cambiar la modalidad, van a mantener esta interacción con el tratante y van a, obviamente, también evitar exponerse a lo mejor a riesgo en el transporte público, o en el traslado hacia los centros de salud. Entonces, lo otro que limita harto a veces es como la cantidad de personas que pueden estar en los establecimientos o en las salas de rehabilitación, a veces no eran tan grandes, entonces
vamos a poder, a través de esta estrategia, atender a más usuarios a lo mejor, porque mientras uno está viendo uno aquí presencial, ¿no es cierto?, puede estar atendiendo otro a distancia, y eso también va a favorecer que la gente pueda acceder. Así que, como el llamado a confiar en que en sus establecimientos de salud les van a ofrecer las mejores alternativas y ir viendo en el fondo. Si igual siempre existe la posibilidad de que si el tratante o el paciente vio que esto a lo mejor no le beneficia tanto a él personalmente, puede existir el cambio nuevamente a la modalidad presencial. Perfecto, doctora. Le agradecemos muchísimo el haber conversado hoy día con nosotros, habernos contado, ¿cierto?, la experiencia que se ha ido desarrollando en el Servicio de Salud Araucanía Sur y ¿cierto?, instar a la comunidad, a las personas que puedan confiar, ¿cierto?, y que puedan, ¿cierto?, acceder a este tipo de atención o de rehabilitación a distancia, ¿cierto?, para en pro de mejorar su salud. Le agradecemos el haber estado con nosotros y le agradecemos también a todos los que se han conectado en esta tarde y a todas las personas que se conectaron, y como siempre el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube, el link que se encuentra en pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y nos conozcan, para que puedan ver, ¿cierto?, nuestras próximas charlas en línea. Y lo esperamos, como siempre, el próximo martes 31 de agosto a las 14 horas, donde hablaremos sobre la consejería genética en el cáncer. Gracias, doctora. Gracias a todos los que se han conectado. Y hasta el próximo martes. Hasta luego. Buenas tardes.